Te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Y aquí Pablo nos da un ejemplo. Antes de hablar de mí ante la congregación, yo le pido que ore por mí para que de mi boca salga palabra de Dios, no mía. Porque fui comisionado a hablar de las virtudes de Dios y no de hablar de mis virtudes, porque las virtudes de Dios son más grandes que las mías. Amén. Dice aquí la palabra de Dios, pidiendo Pablo a la iglesia: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Por qué Pablo habla esto? Porque se maravillaba Pablo a cada iglesia o cada ciudad que iba, que no conocían de las profecías que Dios había escrito para su pueblo. Acuérdense que el Señor dispersó el pueblo de Israel para que se diera a conocer las virtudes de Dios, cosa que el pueblo de Israel nunca hizo. El pueblo de Israel lo que ofreció fue rebeldía, desobediencia y sobre todo entregarse a una imagen. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Por qué hace Pablo referencia a esto? Porque en Roma había situaciones controvertidas. En Roma no querían que se hablase de Jesucristo, de lo que venía a ser. Para ellos Jesucristo había sido un profeta más, porque muchos judíos estaban exiliados ahí en Roma por protección, y ellos seguían esperando el nacimiento de ese Mesías, de un reino del linaje de David, que iba a venir con autoridad y con poder para volver a conquistar Jerusalén y dársela a los judíos, y poner a los judíos en primer lugar sobre todas las naciones. Y no fue así, sino Pablo mismo fue a Roma y les dijo: ¿cómo pues van a hablar de este Cristo si no hay quien les predique? En estos tiempos, ¿cómo van a hablar de Jesucristo? ¿Cómo van a invocar su nombre si nosotros que lo conocemos no lo predicamos? Está en la escritura, ¿eh? ¿Quieren? Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Versículos. Aquí vamos a leerlo al revés. Versículo 15 hacia el 11. Amén. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y fuimos enviados? ¿Sí o no? Mateo 28, versículos 18 y 20. El Señor nos dejó y que dijo: y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Qué más? 19. Dice: por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta dónde? Hasta el fin
del mundo. Es una comisión en la cual Jesucristo nos comprometió a ti y a mí desde el momento que le recibimos. Porque aquí Pablo dice, ¿quién le va a predicar si no fue enviado? Pero aquí vemos la respuesta que sí. Esta es otra versión. Porque dice, id a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Nos dio una comisión. Es una comisión. Porque si fuera un mandato, ténganlo por seguro que lo haríamos. Pero, como hay una semilla de desobediencia, muchas veces no lo hacemos. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Antes de que enjuicies a tu hermano, primero háblale. Dale a conocer lo que Jesús está haciendo en tu vida y en mi vida. ¿Sí? Muchas veces confundimos porque la palabra dice que no entrarán al reino de los cielos ni los borrachos, ni los fornicarios, ni estos, ni esto, ni esto. La verdad te hará libre. Vemos a un borracho y ¿qué hacemos? Le damos la vuelta. Pero si conocemos la verdad, sabemos que esta persona está enferma y tenemos que compartirle de aquel que puede sanar toda enfermedad. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos? No le predicamos, no le hablamos de las buenas nuevas de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jesucristo dijo, ni uno se ha perdido, porque Él cuenta contigo y conmigo para juntar todo aquel que está perdido. ¿Y sabes qué hacemos? Nos hacemos a un lado. O se acerca un chico a pedirte una moneda y lo rechazamos. En la palabra dice que Jesucristo multiplicó los panes y dio alimento a las multitudes. No dice que le dio alimento a unos cuantos. Dice a las multitudes. Te enseñó a ti y a mí a dar ese alimento. Así como Dios te lo dio a ti, ahora tú, esa gran comisión, tienes que darlo. Das el alimento y le dices, hay un ser que te ama, que dio tu vida por ti. Porque ¿sabes qué hay en esa alma de esa persona? Hay heridas. Hay heridas, hay dolencias. Y Dios a ti y a mí nos dio el ungüento y nos dio las vendas y nos dio la autoridad y la potestad para sanar esas heridas. Ese es el evangelismo. Pero ¿qué pasa? Hazte para allá, hijo de Satanás, hijo del diablo. Tú ya te estás en el infierno. No, espérame, no. Dice que tenemos tiempo hasta el final. Cuando Él venga, aquellos que no conocen de Él, si tú les predicas, van a conocerlo y van a ser transformados. Tú y yo fuimos transformados. El evangelio es transformar las vidas, sacarlas de las tinieblas y traerlas a la luz, como tú y yo fuimos transformados. Amén. ¿Qué más dice? Versículo 13. Dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. ¿Y cómo será salvo? Porque está invocando el nombre del Señor. ¿De qué Señor? De Jesucristo. No está invocando el nombre del Señor Luis, ni del Señor Jorge, ni del Señor José, sino está invocando el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Porque tú le estás predicando y le estás dando a conocer las virtudes
y lo que hizo Jesucristo por él. Amén. ¿Qué es esto? Que la fe que tú tienes la compartas con aquel que no la tiene. Que aquel que no tiene amor, tú tienes amor, comparte con ese amor. Si tú fuiste liberado de una condenación, comparte tu liberación con él. No lo condenes, libéralo. Amén. Versículo 12. Dice, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que ¿qué? Le invocan. ¿Qué te está diciendo aquí? Dios no hace distinción de personas. ¿Por qué quieres irle a predicar al hermano si él ya lo conoce? Predícale al gentil que no lo conoce. Predícale a aquel que está esclavizado en una fe errónea. Que el único camino, verdad y vida se llama Jesucristo. Y dice la palabra que no hay nadie que te lleve al Padre si no es solamente Él. ¿Quién fue Judas? Un apóstol de Jesucristo. Y fue y repartió el evangelio a todo aquel que quería ser salvo. Lean el libro de Judas y fíjense cómo él exhorta a la gente a no seguir al hombre, sino seguir a quién, a Dios. Que Jesucristo hizo un sacrificio muy grande por ti y por mí, y a ratito vamos a ver eso. ¿Sí? Ok. Dice, ¿qué es el evangelio? La evangelización es la acción y el afecto de evangelizar. Este verbo procede del latín evangelizare, que refiere a predicar las virtudes cristianas y la fe y el amor de Jesucristo por su pueblo. En la alabanza escuchamos que dice que somos pueblo escogido, ¿por quién? Por Dios. Y en la palabra, hace 8 días nos compartía nuestro pastor que en el nuevo pacto que iba a ser Jesucristo, Él iba a ser una nación de reyes y sacerdotes. ¿Qué es esto? Que vamos a pasar un tiempo como reyes y un tiempo como sacerdotes. Un tiempo como reyes es con autoridad para hablar las leyes de un reino, y como sacerdotes interceder y compartir los mandamientos que Dios nos ha dejado. Los fariseos en esos tiempos transformaban las leyes, cambiaban las leyes de Dios por las leyes de ellos mismos, leyes que ni ellos respetaban, sino que se las aplicaban ¿a quién? A la gente. Si tú ves los mandamientos de Dios, ni uno solo te condena. Y ves los mandamientos de los fariseos y de los saduceos, ¿y qué crees? Que el 99.9 te condena. Y seguimos más los mandamientos de los fariseos que los de Dios. ¿Por qué dejó estipuladas las leyes el Señor? Para que tú y Dios nos diéramos cuenta que nos estamos saliendo de la obediencia de Él. Las leyes del Señor las trajo para que tú y yo obedeciéramos a nuestro Dios y nuestro Rey. ¿Sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 49. Y Pastor José en la mañana nos decía que nos dejaba de tarea que estudiáramos el capítulo 8 de Juan, todo el capítulo. Y ahí habla muchas cosas hermosas. Juan 12, 49. ¿Ven?
dice la palabra de Dios, hablando Jesús. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de los que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos son vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y aquí vemos que la evangelización se inicia con el propio Jesucristo, quien se encargó de difundir ¿qué? La palabra de ¿quién? De Dios. Y así como Jesús fue enviado por el Padre para evangelizar, asimismo Él nos comprometió a ti y a mí para hacer la misma misión, que es lo que vimos en Mateo 28. Jesús hablaba muchas veces de que el reino de los cielos era semejante a. Los miércoles hubo un estudio acerca de las parábolas. ¿Sí? ¿Quiénes vinieron a este estudio de las parábolas? Amén. Y vamos a ver esas comparaciones. ¿Qué es lo que Jesucristo nos estaba evangelizando ahí y qué es lo que nosotros tenemos que evangelizar? ¿Sí? Bueno, vamos con la primera. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Y esta parábola la hemos escuchado muchas veces, pero aquí viene lo que Dios quiere para ti y para mí. Vimos que Dios no hace excepción de personas, y esta parábola es de lo que habla, ¿sí? Y su respuesta a esta parábola está igualmente ahí en Mateo 13, y ahorita vamos a leerla y vamos a ver la respuesta, ¿sí? Dice la palabra de Dios: y Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre ¿dónde? El trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y el padre les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y el Señor les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero de la cizaña y atadles manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Quién es esa cizaña? ¿Quién? ¿Quién la sembró? El enemigo. ¿Para qué? Para confundir, ¿no? Pero dice que el que sembró se durmió. No habla que el dueño de la tierra se durmió. Dice, el reino de los cielos es semejante. ¿Qué quiere decir esto con esto? Dice, el reino de los cielos es semejante a esto, que así como el Padre vino y sembró la buena palabra en ti, si tú te duermes y te descuidas, va a venir el enemigo y va a sembrar mentira en ti. Vas a querer arrancar la mentira, pero no te vas a dar cuenta que el quererla arrancar por no conocerla, vas a arrancar el trigo de tu vida. Dice que así salió Jesucristo a sembrar a este mundo la palabra de Dios en nuestros corazones para que nosotros tuviéramos entrada ¿a dónde? Al reino. Exactamente.
Y la cizaña vino a traer confusión. ¿Por qué? Porque quería igualarse la mentira a la verdad. ¿Quién fue que cayó con una mentira? ¿Quién cayó con una mentira? ¿Quién? Eva. ¿Quién plantó esa semilla de mentira en ella? El enemigo. ¿Quieren ver la respuesta? Vamos a ver la respuesta para desarrollarlo más así y sea más entendido. ¿Sale? Ahí mismo en el Mateo 13, versículo 36 al 43. Y fíjate lo que dice. Dice la palabra: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús respondiendo les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son los hijos del ¿quién? Y las cizañas son los hijos del ¿quién? El enemigo que la sembró es ¿quién? La ciega en el fin del siglo. ¿Y los segadores quiénes son? Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Y los echarán ¿en dónde? En el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué dice que no la quiten hasta el final, hasta que sea la ciega? ¿Por qué? Porque sabes que Dios conoce y cree que tú vas a impactar la vida de la cizaña y que vas a ser tú quien transforme esa cizaña en trigo. Lo que aquí está diciendo es que no te apartes de aquellos que hablan mentira, que les evangelices con la verdad, para que en los últimos días ellos puedan ser alcanzados. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él descendió para tomar las llaves para que hubiera libertad en los infiernos. El evangelizar tú y yo es esto. No tenemos la autoridad ni la facultad de cerrar nosotros las puertas del infierno y dejar a la gente ahí. Tenemos la facultad y la autoridad de transformarlos. Así como Jesucristo nos transformó, igual tú y yo podemos transformarlos. Aquel que tú veas que es duro, dice Pablo, les pido que oren por mí para cuando hable palabra de Dios, no palabra mía, porque soy embajador y estoy encadenado al testimonio de Jesucristo. No me puedo soltar de él porque yo acepté a ser embajador. Y tú y yo somos embajadores. Ya Jesucristo nos comprometió desde el momento que le recibimos. Él ya nos comprometió. En la Escritura dice que la mies es, pero los obreros pocos. ¿Por qué? Porque queremos ser como la cizaña. Yo ya tengo la salvación, el que se la gane. No es así. No es así. En la palabra dice que nos esforcemos y que seamos ¿qué? Valientes. Jesucristo se esforzó y fue valiente. Fue el iniciador de la evangelización. Fue enviado por el Padre a evangelizarte a ti y a mí. ¿Sí? Porque estábamos ¿qué? Estábamos en tinieblas. ¿En qué momento estábamos en tinieblas? ¿Sabes en qué momento? Cuando
cuando el pueblo de Israel formó al becerro. Desde ahí nos perdimos tú y yo. ¿Y sabes por qué? Porque descendió Moisés del monte. Primero el pueblo dijo, sí, obedeceremos a tu Dios, y él, y esto, y esto, y esto. 40 días estuvo Moisés con el Señor, tomando indicaciones para su pueblo. El pueblo vio maravillas, vio grandezas. Dios les respondió, Dios escuchó el clamor de ellos, que los librara de la esclavitud. Pero ¿qué crees? Que ya en el desierto querían regresar otra vez a la esclavitud. Y para no sentirse libres, formaron ese becerro, cuando ya Dios les dio la libertad. ¿Qué quiso hacer Dios cuando Moisés bajó y descubrió todo eso? Se enojó. ¿Y qué quiso hacer el Señor? Destruir ese pueblo y levantarle uno nuevo a Moisés. ¿Y qué le dijo a Moisés? No, espérate, no lo hagas. ¿Le dolió al Señor? Sí le dolió, porque se había roto el pacto que Dios había hecho con ellos, de llevarlos a libertad y introducirlos en una tierra donde no les iba a faltar nada, en el cual Él iba a estar por sol de ellos y por luna de ellos. Los sacó ricos de la esclavitud, porque dice la palabra que los egipcios les daban dinero para que se fueran, les entregaban las joyas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Toda la riqueza se la entregaron a un ídolo. Y vamos a ver esta otra parábola para explicarles el porqué. Amén. Mateo 13, versículo 31 y 30 al 33. Estas dos vienen tomadas de la mano, Dice la palabra: otra parábola le refirió Jesús, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue, ¿qué? Leudado. Aquí Jesús empleó esta ilustración para mostrarnos que el reino de Dios tiene un nuevo comienzo, que muchos creyentes que eran insignificantes han crecido por medio de la palabra, y que esta palabra produjo resultados notables en ellos, porque si no hubiera traído algo notable, tú y yo no estuviéramos aquí. ¿Quién nos hubiera hablado? ¿Quién nos hubiera predicado de Él? ¿Cómo hubiéramos conocido de Él? ¿Cómo invocaríamos nosotros el nombre si no hubiera quien lo hubiera hecho? ¿Qué es esto de la semilla de mostaza? Es una semilla muy pequeña, ¿sí? Que al sembrarla y tú la empiezas a cuidar, es un árbol muy fuerte, muy grande, ¿no? Dice que en el cual se anidan, ¿quién? Los pájaros. Pues esa semilla fue lo que profetizó Isaías, que iba de una virgen, iban a ser ¿quién? Iban a ser ¿quién? El Salvador. Pero para los judíos fue insignificante porque no le tomaron importancia. Que decían: ay, ¿cómo? No hubo discernimiento. ¿Cómo una virgen va a concebir? Pues una virgen necesita tener su esposo
para que pueda concebir, pero nunca se imaginaron lo que Dios estaba hablando. Es lo que tú y yo tenemos que evangelizar, las cosas sobrenaturales que Dios hace para atraer la atención de su pueblo. Esa semilla fue sembrada en ti y en mí, y esa semilla se llama fe. Porque cuando tú vienes a los pies de Dios, primero eres un oyente, ¿sí? Eres un oyente. Porque ¿cómo vas a invocar a alguien que no escuchas o que no conoces? Primero eres un oyente para posteriormente ser un creyente, y posteriormente ser un discípulo, y posteriormente ser un maestro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no escuchamos? En Romanos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a hablar esa palabra de Dios? Escudriñando las Escrituras. ¿Sí? ¿Quieren ver qué significa este árbol y esta semilla? ¿Por qué Jesucristo hablaba de él? ¿Sí? Vamos a ver. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Amén. Dice: y acontecerán los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de ¿qué? Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él ¿quién? Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de ¿quién? A la casa del Dios de Jacob, y nos ¿qué? Enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá ¿quién? Y de Jerusalén ¿qué? Dice en la parábola de la cizaña que el árbol dará sombra. ¿Irán quiénes? Los pajarillos ¿a qué? A ese árbol. ¿Ves la parábola que está diciendo? Se levantará un monte alto, ¿sí? Un monte alto en el cual estará la presencia de Dios. ¿Has leído el Salmo donde dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Tu socorro no va a venir de ese monte, va a venir de este otro, de este monte que creció, que es el del Señor. ¿Sí? Que sembró esa semilla en ti para que tú veas que está creciendo este monte en el cual tú y yo correremos a refugiarnos a él. Dice: en el monte de Sión, ¿qué hay? Están las leyes. Tienes que ir a esas leyes para que puedas subir al monte de la casa de Jehová. ¿Sí? ¿Estás dando qué es lo que tenemos que evangelizar? ¿Y de qué manera? Darles la esperanza de que hay un nuevo hogar para ellos como lo hay para nosotros. Jesucristo dijo: voy a preparar moradas a la casa de mi Padre. He aquí lo que te está diciendo la palabra. Cosas ya escritas y reveladas que habían sido escondidas para estos tiempos. Porque habla de los postreros tiempos. ¿Qué son los postreros tiempos? Los últimos, en los cuales estamos viviendo y yo. Amén. Ezequiel capítulo 17, versículo 22. Ezequiel 17, versículo 22. Amén.
dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del collado de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. ¿Cuál es ese monte alto? Su presencia de Él. Vamos a leer la otra para darles lo que tengo que decirles. Miqueas capítulo 4 versículo 1 y 2. Está delante del libro de Jonás. Amén. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecida por cabecera ¿de qué? De montes, y más alto que los collados, y correrán a él ¿quién? Los pueblos, y vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Por qué habla de los montes? ¿Por qué nos habla de una semilla? ¿Por qué nos habla de un árbol? ¿Por qué el pueblo de Israel rompió el pacto cuando Moisés bajó de un monte? ¿Por qué? ¿Por el qué? Por el pecado. Cuando se hace un pacto, se involucran dos personas. En el Antiguo Testamento los pactos era que se partía el animal y uno estaba a la cabeza y el otro a los pies. Y ambos con esa sangre sellaban el pacto. Cualquiera de los dos que infringiera ese pacto, para poderlo renovar solamente con su vida se podía renovar ese pacto. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? ¿Por qué tuvo que nacer Cristo en un establo? Porque estaba siendo preparado el cordero del sacrificio, el cual iba a renovar ese pacto que habla Jeremías. Pero para renovar ese pacto tenía que ser un hombre sin mancha. El Señor ya no quiso becerros, ya no quiso cabras, ya no quiso derramamiento de sangre de los animales. ¿Por qué? Porque los animales no habían roto el pacto, sino ¿quién rompió el pacto? Los hombres. ¿Con quién hizo el pacto Dios? Con el pueblo de Israel, a través de las súplicas, a través de las oraciones, de que les diera ¿qué? Libertad. Tú y yo, cuando desobedecemos, rompemos ese pacto. Pero gloria a Dios que Jesucristo fue el pacto nuevo, porque Él fue el Cordero para renovar este pacto. Fue el Cordero que vino a restablecer nuevamente el pacto entre Dios y el hombre. ¿Sí? ¿Dónde fue tomado Jesucristo? ¿Dónde fue tomado Jesucristo para ser llevado a ese sacrificio? ¿En el monte de qué? ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros no sabemos de qué manera hablarle a la gente. El pacto fue roto en un monte y el pacto fue restablecido en un monte. ¿Sí? No fue por la cruz. Jesucristo fue molido a la mitad. El Padre estaba en la cabeza y el mundo en los pies.
de Cristo. Por eso es que Él dijo: de todos los que tú me has dado, ni uno se ha perdido, excepto el hijo de perdición. ¿De qué hijo de perdición está hablando? De aquel que sembró la cizaña en la tierra. ¿Sí? No se refiere ni a Judas. Judas se arrepintió y pensó él que entregando su vida iba a cambiar todo. No. Y Jesucristo, cuando descendió al infierno, también lo rescató a él. Ojo, no te dejes engañar. A eso descendió Jesús, a liberar a todos aquellos que no habían sido evangelizados o que no tenían el conocimiento de Dios. Ahorita te voy a explicar por qué es de la mujer de la levadura que puso en 3 trastes. Ahorita, déjame explicarte esto. ¿Sí? Entonces, Jesucristo fue el sacrificio por ti y por mí, porque solamente con la sangre humana se puede renovar el pacto, y era un humano que tenía que haber cumplido la ley al 100%. Dios vio que la naturaleza del hombre no iba a poder nunca hacer ese sacrificio. ¿Qué hizo el mismo Señor? Desprenderse de sí para enviar a su Hijo. Y lo dice en Hebreos 4, vamos al libro de Hebreos, Hebreos 10. Ya vamos a terminar, Hebreos 10, versículo 4 en adelante. Y aquí vamos a comprender por qué Jesucristo fue sacrificado. Ahora, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar ¿qué? Aquí dice, ¿no pueden qué? ¿Por qué no pueden quitar los pecados? Porque ellos no pecaron, pecó el hombre. ¿Cómo fue el pacto de Dios con el pueblo de Israel? ¿Por medio de qué? ¿Qué? Por medio de la sangre. ¿Qué hizo? Mató un cordero para poner la sangre ¿en dónde? En los dinteles de sus puertas. ¿Para qué? Para que el espíritu de mortandad no entrara a ellos. Ahí está el pacto de sangre, que le dijo a Israel: ok, te voy a liberar, pero al liberarte lo único que te pido es esto, que me des la gloria y la honra. No pedí otra cosa a Dios. Si tú me das la gloria y la honra, te voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel y no te va a faltar nada. Multiplicaré tus rebaños, multiplicaré esto y esto. El pueblo se atrevió a decirle: ¿y cómo lo vas a hacer si Faraón no nos deja salir? Pues les voy a enseñar. Voy a endurecer aún más su corazón para que vean la grandeza y el amor que yo tengo por ustedes. Por eso dice aquí que los animales no borran nuestros pecados. Hoy en día los espiritistas hacen este tipo de actos, los santeros. Pero ¿qué crees? Que tú y yo, que conocemos la verdad, nos estamos quedando. La mejor respuesta a tu sanidad es Cristo. ¿Quién es Cristo? Aquel que murió por ti, aquel que llevó tus enfermedades, aquel que prefirió los azotes para que tú y yo no los tuviéramos. ¿Dónde lo podemos ver? ¿Cómo se los podemos enseñar? Isaías 53. ¿Dónde está el nuevo pacto? Jeremías 31. ¿Sí? Entonces,
¿Te das cuenta? Los musulmanes tenemos que orar por ellos, porque tienen una confusión muy grande, porque el profeta Mahoma, en lugar de escribir verdad, escribió confusión. Cuando Josué iba a introducir al pueblo de Israel, una vez que derrotó a Jericó, iba a llevarlos al pueblo de Ai, un pueblo pequeño. ¿Por qué no lo conquistó? ¿Qué le dijo Dios? Deja de lamentarte, reúne a las familias, porque hay pecado en una familia. Tú y yo no conquistamos un reino porque no nos hemos puesto a cuentas y no nos hemos despojado del pecado que todavía tenemos dentro. Si Dios te dijo que Él tus bendiciones, es porque Él ya te dio tus bendiciones. Amén. Vamos a entrar ya para concluir. La mujer, 3 tinajas, apartó la masa leudada. Hay levadura que es negativa. ¿Cuál es esta levadura? La que hace que crezcas en el mal, en el pecado. Pero esta levadura era positiva, porque aquí lo que Jesucristo quería enseñarnos es: mientras tú tengas el crecimiento en los mandamientos de Dios y la obediencia, ¿sí?, vas a ser bien visto y vas a ser pueblo de Dios. El segundo dice: mientras tú des testimonio de lo que hizo Jesucristo en tu vida, ¿qué crees? Que vas a tener entrada al reino de los cielos. El tercero: mientras tú creas que el Espíritu está contigo y te dejes dirigir por Él y vayas por el camino que Él te está enseñando, ¿qué crees? Que vas a llegar a un camino de vida eterna. No necesitas irte por el camino que te digan. Deja que la levadura del Espíritu Santo te lleve por el camino de Dios. Amén. Entonces ya vemos qué es evangelizar. Evangelizar es hablar las buenas nuevas, exhortar de la manera que tú y yo fuimos exhortados, porque Dios no hace excepción de personas. Si te marca aquí la Biblia y en Apocalipsis que ni los homosexuales, ni los perros, ni esto, ni lo otro, es porque tú y yo tenemos la autoridad y la libertad de impactarlos a ellos y transformarlos. Podemos transformarlos. Que de hoy en adelante sepas que el pacto que tenemos con Dios o con Cristo es hablar las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Así como la cizaña es puesta a un lado nuestro, tú como trigo tienes que impactar la transformación de esa cizaña. Dice la palabra que Dios no le da las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque escuchan la palabra de Dios y ven que se comprometen a algo, pero no quieren el compromiso. Quieren seguir viviendo en lo que están. ¿Sí? Más adelante aquí mismo, en Mateo 13, dice que hubo un hombre que encontró una perla y fue y vendió todo lo que tenía para comprar esa perla. ¿Qué es esto? El despojarte del yo, el renunciar al yo para aceptar a Cristo, para aceptar su salvación y aceptar lo que Él ha puesto en nosotros para crecimiento, porque Él viene por buenas cosas y Él no te va a dar malas cosas, porque Él no sabe dar malas cosas. Amén. Amén, amén.
Ok. Pues, híjole. Vamos a la última cita y con esta concluimos y oramos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Amén, ¿la tenemos? Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. A estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tenemos que administrar la palabra de Dios. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Si alguien no lo ha recibido o siente que no lo ha activado, es el momento y es el tiempo de activarlo y de invitarlo a que esté en nuestras vidas. ¿Sí? Cierra tus ojos, vamos a orar.